Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos a un episodio más. Estamos leyendo Hechos del capítulo 12 al capítulo 13. Dentro de estos dos capítulos vemos algo muy importante tanto en la vida de Pedro como en la vida de Pablo. Ahorita voy a decir por qué la vida de Pablo, pero en cuanto a Pedro vemos cómo es que encarcelan a Pedro. Tiene él la facilidad, o de hecho después de lo que sucede con Esteban, se empieza a hacer muy a menudo esto, el hecho de que las personas que creen en Jesús y que están siendo pues salvadas, todas las personas empiezan a tener cierto odio y cierta persecución, más que nada del pueblo judío. La verdad es de que aún siendo el pueblo escogido de Dios, ellos son las personas que están pues acorralando a todo aquel que está creyendo en el Mesías, ¿no? Entonces en esta parte vemos la vida de Pedro como ese ejemplo y lo maravilloso de todo esto de que él fuera encarcelado, vemos como un ángel, ¿no? Lo libera de una manera muy particular, hasta parece como de película. Y es algo muy, muy importante porque vemos la vida de Pedro como eh, pues ese reflejo de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona, ¿no? Porque el Señor tiene un propósito para Pedro. El hecho de que Pedro haya sido liberado de la cárcel, pues al Señor no le servía de nada que él estuviera encarcelado. Al contrario, él necesitaba, pues no necesitaba, sino más bien pues sabía que él tenía que seguir predicando de la palabra y no podía hacer mucho si él estaba encarcelado. Entonces en esta parte el rey Herodes pues salió pues mal, salió muy mal a tal punto de, bueno, en su enojo y toda esta parte, pues ya llega el punto en donde él muere. Entonces pierde poder, ¿no? Pierde cualquier pues dominio sobre esta tierra. No hay nada que pueda impedir el propósito de Dios en la vida de una persona y más en la vida de un discípulo directamente de Jesús, ¿vale? Y después vemos la vida de Pablo. La verdad es de que tiene muy poquito tiempo, muy poquito de que él fue llamado directamente por Jesús y ya lo vemos en acción. La verdad es de que Pablo fue alguien muy importante dentro del libro de los Hechos y es algo muy emocionante y a mí de verdad me impresiona mucho el hecho de ver a una persona que pertenecía a esas personas que seguían a los, bueno, que perseguían, perdón, a los creyentes y ahora lo vemos del otro bando, ¿no? Es algo muy padre, me gusta mucho porque Pablo entiende muchas cosas de manera diferente, ¿no? A lo mejor y él entiende cómo es que los judíos piensan y toda esta parte, ¿no? Pero él habla con el Evangelio, él habla con amor hacia todas estas personas siguen siendo, siguen rechazando el Evangelio y Pablo de alguna manera entiende esta parte y dice, ¿no? La palabra que ellos sacuden sus ropas y vámonos, ¿no? El que sigue. Y la verdad es de que es algo muy fuerte porque ellos predicaron, ellos dieron esas buenas nuevas y la gente lo rechazó, ¿no? Aún a pesar de que Pablo había pertenecido y que sabían que Pablo se había dedicado a perseguir a los creyentes, aún así no creyeron en esta parte y en específicamente las personas que fueron influenciadas, ¿no? Todas estas personas judías, hay algunas otras personas que sí creyeron por obra del Espíritu Santo que hizo en la vida o sea, por medio de la obra que Pablo hizo por medio del Espíritu Santo, es algo muy padre. Entonces, la gente empezó a creer por estas señales milagrosas, por diferentes cosas que compartían acerca del Evangelio. Entonces vemos cómo es que el Señor empieza a cumplir su propósito, vemos cómo la disposición de cada uno de los discípulos pues se reflejaba, se veía a simple vista, ¿no? Lo podemos ver en la vida de Pedro, de Pablo, de Juan. Entonces, ¿qué nos está enseñando este libro de Hechos, ¿no? Nos está enseñando a ser dependientes totalmente de Dios, a ser totalmente dependientes pues del Evangelio para nosotros poder ir a compartir de ese Evangelio. No estamos hablando específicamente ahorita de expandir, ¿no? El Evangelio, pero no sabemos de qué manera el Señor lo va a hacer ahora en nuestras vidas, ¿no? A lo mejor y no es necesariamente
pues yendo a hablar con las personas. Hay algunas personas que tienen esa facilidad de hablar con la gente y toda esta parte, ¿no? Pero el simple hecho de tú tener la disposición de ser un reflejo de lo que Dios está haciendo en tu vida, ya estás compartiendo del Evangelio, ya estás compartiendo de lo que el Señor hizo en tu vida, ¿vale? Entonces todo parte desde nuestro corazón, de cómo actuamos nosotros, de cómo decidimos actuar ante la gente, para que la gente vea ese cambio en nuestras vidas, ¿vale? Entonces espero que haya sido de muchísima bendición estos 2 capítulos, así como lo fue para mí. Y para mí siempre es un privilegio estar con ustedes un día más. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Bye.